ver si ya está grabando en la nube. Perfecto. Bueno, para hoy teníamos el texto de Realismo Capitalista, el capítulo que se llama La privatización del estrés. Si a ustedes les parece, para organizar la clase, ya que somos muchos, voy a exponer durante unos 40-45 minutos con un PowerPoint para que sea un poco más llevadero, y luego dejamos la última parte de la clase para que ustedes puedan hacer preguntas, si quieren ir a haciendo preguntas en el chat, y hacemos un intercambio de reflexiones y preguntas al final de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, este texto es un texto de un autor que se llama Mark Fisher. Es un autor inglés, digamos, de Londres, londinense. Bueno, ya falleció en el año 2017. Y este capítulo que vamos a analizar hoy, que se llama La privatización del estrés, estuvo incorporado como un anexo al libro El realismo capitalista, no hay otra alternativa, como pregunta, como interrogante. Ustedes tienen en la bibliografía que nosotras señalamos en la guía de preguntas, hay un video para ver que es como una explicación de toda la otra parte del libro, digamos, que ustedes no tienen en este texto. Está muy bien, yo lo repasé como varias veces y la verdad que les va a servir un montón para poder entender otras cuestiones, algunas cuestiones que por ahí en el texto las dice un poco al pasar, allí en el video están bastante explicadas. Y a quien le interese el tema, también pueden descargar el libro completo y leerlo tal vez, ¿no? Este texto a nosotras nos interesa bastante porque es un poco, nos ponen bien en contexto con muchas problemáticas que atravesamos hoy como sociedad y como sujetas y sujetos dentro de esta sociedad. Específicamente como trabajadores y trabajadoras, pero todas y todos estamos atravesados por el trabajo, por el mundo del trabajo. Lo que se propone Mark Fisher es un poco analizar el capitalismo del siglo XXI. Él obviamente que parte de su realidad, de su contexto, que no es el nuestro, porque vivimos en países bastante diferentes, pero capitalistas al fin, en el que, digamos, a partir de la década del 80, fines de los 70, década del 80, se impone, digamos, lo que se llama comúnmente neoliberalismo, o sea, un capitalismo de otro tipo, muchos le llaman capitalismo salvaje, y que luego algunas de esas ideas, o la mayoría de esas ideas, llegan tardíamente a países como el nuestro. Bueno, tuvimos una política muy parecida a lo que dice acá en la década de los 90, que si bien algunas cosas podemos decir que son diferentes y algunas han cambiado, los efectos que ha producido este capitalismo real, como él lo llama, hoy tienen, digamos, mucha vigencia, porque estamos viviendo muchas cuestiones de las que aquí se analizan. Y mucho más, digamos, este texto se escribió en el 2011, luego se publica en el 2016 en este libro que se traduce, pero hoy, digamos, con esta pandemia mundial que estamos viviendo, podemos decir que muchas de las cosas que leemos en este texto están agravadas, ¿no? Después las vamos a repensar en la última parte del trabajo. Bueno, a ver si me sale, voy a empezar a presentar el PowerPoint, compartir pantalla. Ahí está. A ver. Vamos a empezar. Hola. Hola, ¿ahí están viendo? Sí, profe. Sí, Sí, se ve. sí. Perfecto, Hola, bueno. hola, Que perdón lo que interrumpa. Sí, Perdón que interrumpa. Mi nombre es sí, la Damián Espinosa. escuchamos. Soy nuevo, me acaban de pasar a esta comisión. Estaba en el turno mañana antes.
Quería saber más o menos algunos nombres de textos que estén leyendo para adentrarme y actualizarme más en Sí, cómo eso están. lo vamos a ver después, pero ahora justamente la profesora está presentando el tema. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Damián Espinosa. Sí, sí. Bueno, Después de Damián. finalizar vamos a resolver algunas otras cuestiones también junto con la Bueno, tuya. Gracias. bueno, gracias. Al final, perfecto. Bueno, el texto empieza con una, digamos, con una reflexión que hace un trabajador de Londres en el año, esta reflexión él la hace en el año 2010 y parece bastante interesante empezar con esta reflexión que hace este trabajador. Dice, la vida se vuelve precaria, planear se hace difícil y las rutinas se tornan imposibles. El trabajo puede empezar o terminar en cualquier momento y la responsabilidad de crear la próxima oportunidad y de surfear entre distintas tareas recae en el trabajador. El individuo debe encontrarse en un permanente estado de alerta. El ingreso regular, los ahorros, la categoría de ocupación fija ya son restos de otro mundo histórico. Esto es lo que cuenta este trabajador que nos pasa a muchos y a muchas que vivimos en esta sociedad actual. Él cuenta para hacer esta reflexión, cuenta, por ejemplo, de que le llegó un mail para un trabajo y como no lo contestó en el mismísimo momento, cuando lo llega a contestar al mail le dijeron ya ese trabajo está tomado, está ocupado. Digamos, como esta necesidad de tener que estar, esto como dicen ahora en la juventud, 24/7, ¿no? Las 24 horas de los 7 días de la semana, a disposición de quien nos emplea o quien nos puede llegar a dar un empleo o de nuestros propios empleadores. Entonces, cuando él hace esta reflexión, lo interesante es preguntarse qué sienten quienes vivimos o qué sentimos quienes vivimos en estas condiciones, que somos la mayoría, ¿no? Esta incertidumbre, inestabilidad, la precariedad laboral, hicieron imposible la planificación. No podemos planificar nuestra vida. ¿Esto qué genera en las personas? Genera ansiedad, depresión, falta de esperanza. Pero lo que nos llama la atención de todo esto es que se logra persuadir a tantos trabajadoras y trabajadores de que acepten este deterioro en las condiciones de trabajo como si fuesen naturales. Se naturaliza. Y que se ponga el foco, o sea, que se ponga la causa de este problema en la interioridad de las personas. O sea, ya sea en cuestiones de su estado psíquico o en su historia personal. Así se encuentran las causas por las que las personas están atravesando por estas situaciones de incertidumbre, de inestabilidad, etcétera, como si fuese algo personal. Esto es lo que plantea la introducción del libro. El autor ve este problema, digamos, y dice, bueno, esto está en un marco de lo que él llama realismo capitalista. ¿Qué sería el realismo capitalista? Es nuestra aceptación que naturaliza el dominio del capital y desbarata cualquier intento de oposición. Ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza y no puede naturalizársela si la considera un valor más que un hecho. O sea que esto, si no, el sistema no logra que nosotros y nosotras lo naturalicemos, es un sistema que no ha logrado sus objetivos. Para él el capitalismo lo ha logrado. Y dice que el realismo capitalista es post-ideológico. ¿Qué quiere decir?
que no representa ya una creencia subjetivamente compartida, sino la fantasía inconsciente que estructura nuestra realidad social y condiciona nuestras acciones como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción. Dice que el capitalismo se ha vuelto realista. Significa que es aceptado como el único juego al que podemos jugar. Ya lo tenemos naturalizado. Por eso el libro se llama Realismo Capitalista. No hay otra opción, no hay otra alternativa, perdón. Lo hace entre signos de pregunta. Haciendo como una historia de lo que nos está pasando, él analiza, digamos, la historia de su país, y cuando se reeditan estas ideas neoliberales, a partir de una primera ministra inglesa, que se llamó Margaret Thatcher, que bueno, a muchas y muchas nos sonará, digamos, porque fue la ministra cuando tuvimos la guerra de Malvinas, ¿no? Quien estaba a cargo del gobierno inglés. Esta ministra, bueno, hizo muchísimas cosas, entre ellas, digamos, volver a ese capitalismo individualista, digamos, como de la primera era. Ella es la que plantea esta frase que no hay alternativa. No hay alternativa al capitalismo es una frase de Margaret Thatcher, ¿no? Producto de, bueno, de cómo se había venido manejando la economía anteriormente. Esta frase, al capitalismo no hay ninguna alternativa, significa que el capitalismo es el único sistema posible. Atilio Borón, que es un politicólogo argentino, y este autor inglés lo cita, dice que el capitalismo ha girado a una posición discreta detrás de la escena política, que se volvió invisible y actúa como el fundamento de la sociedad contemporánea. Y cita a Bertolt Brecht, que fue un dramaturgo, poeta y escritor, que dice: el capitalismo es un caballero al que no le gusta que lo llamen por su nombre. O sea que el capitalismo... Profe, sí. perdón, justamente le iba a preguntar sobre eso. Yo no me quedó en claro porque en el texto decía algo del neoliberalismo y que eso se fue reemplazado por esto del capitalismo realista. Bueno, a ver, está. El neoliberalismo es parte del capitalismo realista, digamos. El autor, en vez de llamarlo neoliberalismo, es como una nueva forma que adquiere el capitalismo, ¿no? Es una ideología no solamente económica, sino también política. Pero él a esto lo prefiere llamar realismo capitalista, porque tiene mucho más efectos, mucho más allá, porque el neoliberalismo es una ideología, como puede ser neoliberal, liberal, socialista, socialdemócrata, digamos, tiene que ver con un posicionamiento político. Este neoliberalismo se reedita, digamos, de alguna forma en la década del 80, y va a tener tantos efectos que hace que el capitalismo adquiera también esta forma, digamos, esta forma de que no hay ninguna alternativa, que es el único sistema posible. O sea que va como mucho más allá, entra como en una instancia de desesperanza, ¿no? Sí, por eso en una parte nombraba algo de la creencia como material, la creencia material. Sí, ahora seguimos y lo vamos desarrollando. Cualquier dudita, después la comentás, Andrea, al final. Bueno, entonces esto está patrocinado, digamos, esto no fue que nació de un repollo ni por arte de magia, etcétera, sino que fue llevado adelante, digamos, por un gobierno fuerte y que luego fue replicado en muchos otros países. Ay, no sé por qué me pasa tan mal esto.
esto ya lo dije. Estos fundamentos, digamos, invisibles de la realidad sobre los que descansa el realismo capitalista, hoy tienen muchas, digamos, muchas aristas. No es que descansa sobre algo simplemente, sino que descansa sobre la globalización, el desplazamiento de las manufacturas por la computarización, la precarización del trabajo, que ahora lo vamos a ver más detenidamente, y la intensificación de la cultura del consumo. Si bien el capitalismo ya existía hacia más de 200 años más, esta intensificación de la cultura del consumo más la globalización son factores muy importantes como para tener en cuenta. A ver, ¿cómo pasó esto? El capitalismo se transforma en una estructura impersonal, hiperabstracta, que desplaza la formación de cualquier subjetividad política de carácter colectivo, que no venga bajo la forma de sociedad anónima. Todo entra dentro de esos parámetros. Yo cuando leía esta frase, por ejemplo, de que no se permite pensar otra forma que no venga bajo el tipo de una sociedad comercial, en este caso una sociedad anónima, pensaba mucho en el fútbol, ¿no? En los clubes de fútbol. Se me ocurrió ese ejemplo. Nosotros acá por ahí en Argentina todavía esto es bastante resistido, pero si ustedes miran los clubes europeos, ustedes saben, bueno, al fútbol le podemos hacer miles de críticas, desde el opio de los pueblos hasta todo el negocio que genera, pero los clubes que mueven millones en Europa son todos sociedades anónimas o tienen dueños que son grandes mega empresarios, ¿no? Y cómo esto se quiso también poner en debate, y se debate actualmente, ahora no está el debate tan fuerte, pero en un momento lo hubo, si los clubes no tenían que ser privatizados, o sea que no, el capitalismo todo lo ve, este capitalismo actual, como que toda forma de organización social tiene que tener esa forma, no acepta estas formas, bueno, de asociaciones civiles como son los clubes, que tengan más un sentimiento de pertenencia, etcétera, sino que todo lo ve por ahí. Y lo que analiza el autor es que las izquierdas, o sea, los partidos de izquierdas tradicionales, no lograron dar respuestas a todos estos nuevos cambios, ¿no? A la globalización, digamos, a todos estos cambios que se dieron, a la intensificación del consumo, a la precariedad laboral. Las izquierdas tradicionales, los partidos de izquierdas, quedaron como no comprender el contexto en el que se estaba viviendo, no pudieron dar respuestas. Un autor italiano que se llama Toni Negri, en la década del 80, caracteriza la transición traumática de la esperanza revolucionaria derrotada en manos del neoliberalismo triunfante. Y él textualmente dice: debemos vivir y sufrir la derrota de la verdad, de nuestra verdad. Debemos destruir su representación, su continuidad, su memoria, su huella. Hay que rechazar todo subterfugio en el reconocimiento de que la realidad ha cambiado y con ella la verdad. Hay que despojarse hasta de la propia biografía, cambiar la sangre en las venas, como dándose cuenta que no podían dar más respuesta y que tenían que cambiar radicalmente lo que se pensaba, ¿no? Porque el contexto era totalmente diferente y el capitalismo había terminado como ganando, el neoliberalismo, ¿no? No sé por qué no me pasa. El problema es que toda esta depresión, digamos, lo que ve el autor a lo largo del texto, es que no toma una forma colectiva. La depresión se individualiza.
lo que ha hecho el capitalismo real se descompone lo colectivo y genera nuevas formas de atomización. Atomización quiere decir de descomposición, de dividir el todo en muchas partes pequeñas. Se niega la organización estable del empleo para el que habían sido educados y educadas los trabajadores y las trabajadoras, una vez que se lo privó también de la solidaridad que antaño provenían de los sindicatos, porque todo este nuevo pensamiento en relación al mundo del trabajo lo que ha hecho es desprestigiar o dejar, digamos, de lado a la organización sindical. Los trabajadores se encontraron forzados a entrar en el juego de la competencia individualista y en el terreno ideológico que naturaliza dicha competencia. Esto genera múltiples formas de estrés. Las formas de estrés, digamos, las podemos ver en diferentes figuras dentro del ámbito laboral. Una es el gerencialismo, otra es la precariedad laboral y otras son las comunicaciones digitales. Estas múltiples formas en las que vemos el estrés, digamos, no quiere decir que sea una o la otra, digamos, que sea o gerencialismo, digamos, como que siempre están, ahora lo vamos a desarrollar específicamente, lo planteo así como para que pueda desmenuzarse un poquito más el texto, pero no es que no tengan relaciones entre sí, sino al contrario, están muy relacionadas. ¿Qué es el gerencialismo? ¿A qué le llamamos gerencialismo? El capitalismo, digamos, el neoliberalismo, que ha prometido desburocratizar, no lo ha hecho, digamos, sino todo lo contrario. Esto también está bastante bien explicado en el video, y significa que en lugar de terminar con el exceso de reglamentaciones burocráticas, tal como estaba prometido por los neoliberales, la combinación de las nuevas tecnologías y el gerencialismo ha incrementado de modo masivo la presión administrativa sobre los trabajadores, de los que se esperaba que sean sus propios auditores, lo que igualmente no los libera de atenciones de muchos tipos de auditores externos. ¿Qué quiere decir gerencialismo? Que cada trabajador y trabajadora es su propio auditor, su propio controlador, ¿no? El sistema nos hace autocontrolarnos todo el tiempo y autodisciplinarnos todo el tiempo. El trabajo, no importa cuán provisorio sea, implica ahora la realización de otros metatrabajos. Metatrabajos como, por ejemplo, la confección de registros, el inventario de objetivos y metas, el compromiso con el llamado desarrollo del profesional continuo. Siempre tenemos que tener nuestro currículum al día, decir si hemos cumplido nuestras metas, nuestros objetivos, planificar siempre en función como si fuésemos nuestros propios jefes y nuestras propias jefas, cuando en realidad estamos trabajando para otro, ¿no? Y nos hacen creer que estamos trabajando para nosotras mismas. Estos sistemas de evaluación permanente y generalizada engendran un estado de ansiedad constante, porque esto no es que no produce ningún efecto, produce estrés. Ese estrés se manifiesta en la ansiedad constante que tenemos. Esto en el texto está bastante bien desarrollado y pone un ejemplo de un profesor, digamos, de cómo dentro del mundo académico esto es totalmente llevado al extremo, ¿no? De esto de permanentemente llenar currículum, llenar formularios, evaluación constante, evaluación interna y externa, etc. Nosotras como docentes podemos contar mucho, ¿no?, sobre esas situaciones. Sería ingenuo imaginar que este debilitamiento y ansiedad que sentimos las y los trabajadores
es un efecto colateral no buscado, digamos, como algo que sucede pero no se quiere. No son errores honestos del sistema. En sus intenciones más profundas, lo que busca el sistema con estos mecanismos de autocontrol y de autovigilancia es buscar mejorar la eficiencia. Y aquí se desarrolla otro concepto muy importante que está en el video y no lo voy a desarrollar tanto, que es el tema de la meritocracia. Digamos, quienes llegan para el neoliberalismo, para el capitalismo real, quienes llegan a ser exitosos o exitosas son aquellos que se han esforzado. Este lema, digamos, que circula mucho en nuestra sociedad y que lo escuchamos mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, como el que quiere puede. Si vos te esforzás, podés llegar a tener una buena posición, a llegar a tener un buen empleo, etc. Las iniciativas gerencialistas sirven a la perfección a los objetivos reales ocultos. O sea, ¿cuáles son estos objetivos? Debilitar aún más el poder del trabajo y socavar la autonomía de los y las trabajadoras como parte de un proyecto para restaurar las condiciones históricas de poder y riqueza de las clases hiperprivilegiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer trabajar a los trabajadores y a las trabajadoras como independientes, como esto que se llama freelance, como contratados por un tiempo, contratados para un trabajo específico, no dar una estabilidad, hace que se dinamiten o que no haya posibilidad de crear un proyecto conjunto entre trabajadoras y trabajadores, porque no hay vínculos laborales principalmente, ¿no? Este gerencialismo va unido de la mano con lo que es la precariedad. El trabajo precario ejerce una presión irónica y a la vez devastadora sobre el trabajador y la trabajadora. Por un lado, el trabajo nunca termina. El trabajador debe estar, y las trabajadoras aún más, deben estar siempre disponibles, sin derecho a ninguna vida privada ajena al tiempo de trabajo. Por otro lado, el precario es por definición alguien descartable, incluso si se muestra capaz de sacrificar todas y cada una de sus esferas de autonomía en aras del trabajo. No tenemos tiempo para nuestra vida privada. Actualmente, todas las formas de empleo se vuelven precarias. Como dice un autor italiano, Franco Bifo Berardi, el capital ya no recluta a las personas, sino que compra paquetes de tiempo separados de sus portadores, ocasionales e intercambiables. Estos paquetes de tiempo no tienen ninguna conexión con una persona con derechos o necesidades. Simplemente se encuentran disponibles o no dentro del mercado. La precariedad no es un hecho económico, es una condición vital. Una vida en la que es imposible planificar a mediano plazo. Una vida en la que estamos obligadas y obligados a convivir con lo imprevisto. Esto, digamos, por eso, si pensamos que el capitalismo y la precariedad laboral son cuestiones meramente económicas, estamos equivocadas y equivocados, porque lo que provoca son efectos psicosociales muy importantes. Otra cuestión que ha agravado mucho esto de la privatización del estrés, se encuentran las y los trabajadores, y ahora lo tenemos totalmente potenciado en esta época de pandemia, son las comunicaciones digitales. Esto ha avanzado terriblemente en estos últimos
10, 15, 20 años, ¿no? Pero en este último tiempo ha avanzado no sé, a una velocidad inconmensurable. Las comunicaciones digitales producen un sentido difuso del pánico. El pánico es un trastorno, digamos, de nuestras emociones, de nuestra salud psíquica. Un estado en el que las y los sujetos se encuentran a merced de una guerra relámpago de datos imposibles de manejar. Tenemos información todo el tiempo. La aceleración en el intercambio de la información está produciendo un efecto patológico en la mente humana, individual, y más aún en el espíritu colectivo. Esto dice Franco Bifo Berardi. Además dice, los individuos ya no pueden procesar conscientemente la inmensa y siempre creciente masa de información que ingresa en sus computadoras, teléfonos, pantallas de TV, en los periódicos online y en sus cabezas. Y sin embargo, resulta indispensable seguir, reconocer, evaluar y procesar toda esta información si deseas ser competitivo, eficiente y triunfar, porque es como que si no estás conociendo la última información que salió, es imposible seguir perteneciendo a este sistema o estar en competencia como nos quieren hacer creer. Una de las consecuencias de la comunicación es que no contamos con esta comunicación digital con un espacio externo en el que podamos descansar de ellas y recuperarnos. Siempre estamos con la tecnología. No hay un espacio de trabajo, estamos todo el tiempo en el espacio de trabajo. Vivimos en un mundo en el que se espera que podamos responder un email de trabajo casi a cualquier hora del día. El trabajo ya no se limita más, ni a un lugar, ni a un horario. Estos procesos comenzaron a colocarse en la libido. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en la última clase, hablamos sobre la libido? Se colocan en la libido de las personas de manera que el estrangulamiento que provoca el exceso de las telecomunicaciones no se experimenta necesariamente como algo displacentero. Al contrario, se produce como un deseo continuo de querer saber más, y saber entre comillas, ¿no? De querer tener más información todo el tiempo. Un ejemplo que se da en el texto y que me parece muy gráfico, todas y todos hemos pasado seguramente por él, dice que muchas personas se estresan al tratar de responder sus emails y mensajes mientras intentan no dejar de prestar atención a sus hijos, pero al mismo tiempo sienten una atracción magnética por sus tecnologías de la información que lo ahoga. No se puede ir de vacaciones sin llevarse la oficina a cuesta. Su oficina está en su teléfono. Se quejan de que los jefes esperan de ellas o ellos que estén online continuamente, pero también admiten que su devoción hacia los dispositivos digitales que excede con creces las expectativas profesionales. O sea que es como un lugar en el que, sin saberlo, nuestro inconsciente queremos estar todo el tiempo. Ahora vamos a ver cuando hagamos el intercambio qué piensan de esto, qué experiencias pueden tener. La circulación interminable de estas comunicaciones digitales yace mucho más allá del principio del placer. La necesidad insaciable de chequear los mensajes, los mails y las notificaciones de Facebook es compulsiva, parecida a la necesidad de rascarse una picadura, aún a sabiendas de que así la herida empeorará. Este comportamiento, como todos los comportamientos compulsivos,
solamente lo que hace es aumentar nuestra insatisfacción. Esto ya. Entonces, ustedes piensen que acá cuando repasamos un poco todas estas maneras en que se manifiesta el estrés, hablamos de distintos trastornos, hablamos de insatisfacción, hablamos de pánico, hablamos de ansiedad, ¿no? Hablamos de compulsividad. Esto genera, obviamente, enfermedades y problemas en nuestras emociones y en nuestra psique, en nuestra salud mental, lo que llamamos así, ¿no? El autor se pregunta si para afrontar esto hace falta una reforma pública o seguimos por el camino de la cura privada. Él dice que este estrés que nos generan todas estas situaciones que describimos recién se encuentra privatizado. La privatización del estrés es un sistema de captura perfecto y eficiente. Y él dice que es una de las bases de este capitalismo real, ¿no? Que el capitalismo real, el realismo capitalista necesita de esto. El capital enferma al trabajador, o sea, el sistema enferma al trabajador y a las trabajadoras. Y luego las compañías farmacéuticas internacionales les venden las drogas para que se sientan mejor. Las causas sociales y políticas del estrés quedan de lado, mientras que, inversamente, el descontexto se individualiza y se interioriza. Esto es el nudo de la privatización del estrés. Bueno, aquí encontré un gráfico, ¿no? Como que para todo tienen una pastillita, digamos, una píldora para darnos, para la ansiedad, para el pánico, para la insatisfacción, para el insomnio, para todo esto que nos causa la sociedad en la que vivimos. Él dice que es más fácil prescribir una droga a un paciente, un cambio rotundo en la organización social. Al mismo tiempo, existe una multitud de emprendedores que ofrecen la felicidad ya mismo en pocos pasos. O sea que por un lado, vamos a una medicalización de todas las cuestiones que nos pasan, como si fuese que nos pasasen individualmente, ¿no? Que no tengan que ver con cuestiones sociales. Pero a su vez, nos ofrecen esto de la felicidad ahora mismo, en pocos pasos. Este régimen farmacológico, psiquiátrico, fue central para la privatización del estrés. Pero es importante que no pasemos por alto el rol, tal vez peor, dice él, que también tuvieron en la despolitización del estrés algunas prácticas más holísticas como ciertas psicoterapias. La frase de Margaret Thatcher, vamos a decir otras, no existe algo así como la sociedad, solo existen los individuos y las familias, encuentra un eco en casi todos los abordajes psicoterapéuticos de la actualidad. Es como que es individual, no hay nada social que nos aglomere, no hay ningún problema social que solucionar, digamos, que cambiar, ¿no? Cambiar algo de nuestra organización. Las terapias, unas muy difundidas, como es la autoayuda, vieron que hay muchísimos libros de autoayuda, programas de autoayuda. Las terapias, por ejemplo, como la autoayuda, donde los individuos pueden convertirse en amos de sus propios destinos, llamadas también como un voluntarismo mágico, más la noción de que con la ayuda de un terapeuta puedes cambiar el mundo, porque el mundo es cosa tuya en última instancia, para que ya no te provoque estrés, contribuyeron a despolitizar y privatizar el estrés.
fueron un factor crucial para el éxito del neoliberalismo. Estas ideas de autoayuda se difundieron en programas de televisión muy importantes, principalmente en la década de los 90 en Estados Unidos, y son productos que nos aseguran que las trabas a nuestro potencial productivo son internas. Si no tenemos éxito es porque no hacemos el trabajo necesario para reconstruir. Bueno, acá podemos dar miles de ejemplos y ahora con las redes sociales, con todas esas plaquitas de frases optimistas, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Cada vez que abrimos nuestras redes. Esto es la ideología que dice, si vos querés, podés, digamos, como que si vos afrontás con optimismo el día, todo te va a salir bien, que depende de tus emociones, de cómo una actúe o se posicione frente a las relaciones con los demás. El objetivo de la privatización del estrés fue la destrucción del concepto de lo público. Ese concepto del cual depende el confort psíquico. Esto es la posición del autor, ¿no? Necesitamos, dice él, con urgencia, una nueva política de salud mental organizada en torno del problema del espacio público. O sea, cambiar totalmente el enfoque de las políticas de salud, especialmente en lo que refiere a la salud mental, a lo que se viene haciendo ahora. Tomarlo como un problema social y no individual. Si repasamos qué políticas públicas hay de esto, bueno, no vamos a encontrar muchas. Frente a esta privatización de la enfermedad por parte de la industria farmacéutica, Fisher reclama una politización de las enfermedades mentales, cuyo diagnóstico estaría estructuralmente ligado a las condiciones que impone el neoliberalismo. Fin. Bueno, esto yo creo que el texto tiene muchísimo para debatir y para pensar, para ampliar también algunos conceptos, algunas cosas que, bueno, algunos conceptos que yo dejé, digamos que no desarrollé, porque por ahí no parecen tan importantes, pero ustedes los pueden preguntar ahora, y también está, bueno, un poco la guía de preguntas para que les ayude a comprender el texto. Bueno, y este PowerPoint para quien les sirva. No sé si hay preguntas en el chat. 53, porque dieron el presente, no 53 preguntas. Disculpe, profesora, nada que ver con la clase, pero hay que darle presente, porque yo jamás escribo mi nombre. Bueno, eso lo hablamos en un momentito, María del Carmen, porque tengo ya agendadas varias cositas en relación con eso. Pero, María, lo que vos decías, lo que vos preguntabas, si hay preguntas, no, hay un comentario de Alfredo en el sentido de lo que vos señalabas de los dichos de Thatcher, que no existen sociedades, existen individuos y familias. Y después, algo último, a ver, la ley de atracción del secreto, dice Victoria, la famosa ley de atracción del secreto. No, esos son los comentarios que hay. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Gonzalo. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando habla, digamos, de justamente relacionada al tema de las sociedades, que no hay sociedad, ¿cómo se interpretaría, digamos, con este autor, los problemas, por ejemplo, o las manifestaciones políticas como las que hay en Chile o actualmente en Colombia, que son problemas sociales a los cuales responde el pueblo, digamos, o una determinada parte del pueblo? Sí, Solamente se me vino perdón, eso. para aclarar por las dudas que lo haya dicho mal, no sé, la que dice que no hay sociedad, que no existe lo social, si no existen individuos y familias, es una frase de Margaret Thatcher, que fue una primera ministra inglesa
en fines de los 70 durante los años 80 en Gran Bretaña. Mark Fisher va a confrontar, digamos, él lo que va a hacer con esta frase, va a demostrar de cómo esa simple frase, digamos, eso no es una simple frase, digamos, para un meme, sino que es algo que ha calado hondo en la sociedad y se ha llevado a las prácticas y se ha metido dentro de las instituciones, digamos. Él lo ve como un problema de atomización que produjo efectos tal como desligarnos de muchos lazos sociales que antaño o anteriormente se producían en el trabajo, ¿no? Él lo critica esto. Yo creo que esto que vos decís, las manifestaciones de Chile y de Colombia, bueno, podemos ir a las de Chile, digamos que tenían un gobierno o tienen todavía un gobierno en el que profesa muchas de estas ideas neoliberales en las que se plantean, ¿no?, como crítica dentro del libro. Fisher es un crítico. Han demostrado de que, digamos, la sociedad luego, la organización social y estas manifestaciones han demostrado que eso no es tan así, que en un momento la sociedad ve que tienen que salir masivamente porque el problema no es individual, sino que es social. Digamos, es una respuesta clara a estas ideas, esas manifestaciones como lo contrario, como diciendo no tienen razón. A mí, digamos, viendo algunas propuestas políticas y leyendo un poco los diarios de qué proponen, veo como que todas estas ideas neoliberales, de alguna manera, y esta profundización del capitalismo, subyace en un montón de cuestiones. Si ustedes mañana leen las noticias, las opiniones, las van a ver, digamos. Bueno, lo que pasó en Chile, digamos que obligaron a reformar, a empezar a reformar una constitución que no había podido ser reformulada luego de una terrible dictadura. Es un caso en que podríamos decir, bueno, a ver, la sociedad existe y hay algo mucho más allá que los individuos y las familias, ¿no? Me parece como re importante. Y lo de Colombia, bueno, también es como para analizar, dar respuestas a esto, a un Estado en el que, porque Margaret Thatcher además decía muchísimas otras cosas que acá se han implementado, ¿no? Como que lo público no existía, solamente existía lo privado, esto de que si a los sectores privados les va bien, ese bienestar económico derrama y hace que vaya, digamos, a los sectores más populares. Todo eso, lo que vivimos en América Latina, cuando se quisieron imponer esas ideas, vimos como que no funcionó. Y algunas de estas cuestiones aún subyacen. Yo no sé, abramos nuestras redes sociales y veamos autores de autoayuda tipo, no sé, a mí ahora se me ocurre Paulo Coelho, qué sé yo, estos autores así son uno de los bestsellers y los libros que más venden. O sea que está calado dentro de nuestro inconsciente de que la salida es por ahí. Si bien luego, obviamente, eso ya tendremos que analizarlo con otros autores, se producen estas, digamos, estas manifestaciones masivas cuando ya la situación no da para más. Lo importante sería ver, digamos, cómo esto nos sirve para analizar lo que pasa en la sociedad. ¿Otra pregunta? Sí, Marian, no sé si alcanzaste a leer de Oriana, dice, profe, ¿podría repetir por qué el autor dice que el realismo capitalista es post-ideológico? Si no se sostiene en una creencia subjetiva colectiva, ¿en qué se sostiene? Bueno, él lo dice que no se sostiene en esa creencia, digamos, subjetiva. Él dice que el capitalismo ha llegado a convencernos tanto que
bueno, a mí me parece la frase de Brecht me parece importantísima, digamos, como que es ese señor al que no le gusta que le vean la cara, como el que actúa detrás, digamos, en las sombras, ¿no? Ha llegado a un nivel de esposo ideológico, ¿por qué? Porque no se lo ve como una ideología. Por eso, el capitalismo, no hay otra alternativa, porque ya nos hacen creer que esto no tiene que ver con una ideología capitalista, sino como que es lo natural, que esto es así, no nos cuestionamos el sistema de fondo. ¿Mm? Por eso es porque se lo ve como que esto es lo que hay y otra forma de organización social no puede haber. Hay una frase que está en otra parte del libro y que ustedes la tienen en el video, que es de, bueno, ahora no me acuerdo del autor, pero también un autor crítico, creo que Bauman también la toma, y dice que, esta frase dice, es más fácil creer en la posibilidad del fin del mundo que creer en la posibilidad del fin del capitalismo. O sea que nos imaginamos más el fin del mundo y no nos podemos imaginar el fin del capitalismo. Esto para demostrar que está muy internalizado dentro de nosotras y nosotros. No lo vemos como ideología. Por eso lo ponen como postideológico. Nadie se cuestiona si hay una otra forma de organizarnos socialmente que no sea esta. Bien, Marian, ¿te leo otro comentario? Sí. Dice César, lo que en resumen quiere decir, según entiendo, es que todo está armado de tal modo para que vayamos siendo robots caducos y reemplazables, porque el mismo estar en el entorno laboral y capital genera que el cuerpo y la mente se terminen enfermando y terminemos no siendo útiles. Y tal cual dice Margaret Thatcher, pasa a ser problema de cada uno. La sociedad sigue con o sin nosotros. Claro, esto es un mundo, bueno, hay muchas cosas más para analizar, ¿no? Está muy bien la reflexión que hace el compañero. Hay como muchas cosas más para analizar, ¿no? En esto de que, por ejemplo, somos todas y todos descartables, eso es lo que él dice un robot. Bueno, esto que también lleva mucho a la precarización laboral. No exijamos muchas condiciones laborales porque total tenemos un ejército de desempleadas y desempleados, desocupadas y desocupados, y viene otro u otra a ocupar tu lugar. ¿Mm? Somos totalmente descartables. Esto de que ya no se produzcan tantas mercancías, manufacturas, digamos, como era anteriormente, digamos, en la década del 40, el 50, si vamos a ese capitalismo, ¿no? Produce de que tampoco necesitemos personas especializadas para hacer un trabajo. Ya es como que la especialización, yo hablo para trabajos manuales, ¿no? La especialización como que ya quedó fuera de moda. ¿Mm? Por eso lo que dice esto de que se compran paquetes de tiempo y no personas, porque ya no se elige a las personas por lo que saben hacer, sino si ustedes fueron a una entrevista laboral últimamente, no sé, de alguna empresa multinacional, más que preguntarles, les hacen todos unos test que tienen que ver principalmente cómo es su disposición al trabajo, su disposición a no, digamos, acatar órdenes, su disposición a no quejarse, etcétera. Pero es muy poco le preguntan sobre su experiencia laboral. Eso está como solapado de alguna manera. Te hacen creer que te lo preguntan, pero no te lo preguntan. Eso no lo evalúan en las entrevistas laborales. ¿Por qué? Porque son estas otras clases de trabajadoras y trabajadores. No vayan a decir en una entrevista laboral que se tienen intenciones de afiliarse al sindicato para la actividad que se van a emplear, porque no los van a emplear. Ahora la afiliación sindical empezó a ser voluntaria, no es más obligatoria como era en otra época, digamos. ¿Por qué? Porque todo tiende a individualizarse, a atomizarse, a que no haya lazos. ¿Mm? No sé si contesté la pregunta. ¿Me fui por las ramas?
No, para nada. Le iba a Fernanda, remarcar sí. eso que decía, perdón, buenas noches, Sí. que decía lo último, de que no se pregunta ya casi por la experiencia laboral, sino más bien por la disposición que tiene. También se pregunta mucho por la disponibilidad horaria y la disponibilidad para viajar inclusive, que viene ligado a lo que decía primero, que ya no se tiene derecho a una vida privada, sino full time al trabajo también. Totalmente. Si nosotros analizamos, digamos, las experiencias personales, vamos a ver que nos igualamos, que de fondo tenemos, digamos, en estos últimos años los que estamos viviendo. Cuento algo, digamos, que tiene que ver con la Facultad de Derecho, ¿no? De cómo estamos trabajando las y los docentes y también los estudiantes. Ustedes saben que quienes rinden libres, por ejemplo, tienen que anotarse, tienen un tiempo para anotarse según el sistema, y luego tienen que dar el presente 24 horas antes de la mesa de examen. Si esa mesa de examen cae el lunes, ustedes el fin de semana tienen que ocuparse de dar el presente. Y las y los docentes que tomamos examen, como la mesa cae un día lunes, nos llega una notificación de cuántas y cuántos estudiantes tenemos para rendir, y le tenemos que pasar el link para la mesa virtual, etcétera, el domingo a la noche. La última mesa de examen, nosotras pasamos el link, nos mandaron un domingo a la noche el listado, y pasamos el link a las 10:30 de la noche. Digamos, a ustedes nos pueden decir, bueno, ¿y qué problema hay que tenga que mandar un mail? Bueno, pero si estoy distendida, si digo, bueno, a ver, no me ocupo del trabajo ni nada, el domingo a la noche tenemos que estar pendientes durante todo el domingo a la tarde, que nos llegue el mail. Lo digo como un ejemplo, y como cada uno podrá tener miles. Yo, Igualmente. por ejemplo, cosas del trabajo le respondo en horario laboral. Después de las 7 de la tarde es invasivo para mí. Me tengo que ocupar de mi casa, de mi hijo, tengo que tener un tiempo para eso. Como lo tenemos todos, es totalmente entendible y válido el ejemplo. Igualmente ahora con el tema de la comunicación, que en el celular enseguida te llega el mail, o sea, el domingo te vas a enterar. Claro. Sí, sí, exacto. pero es como que ya la gente se acostumbra igualmente. Yo trabajo en el municipio de acá de Baigorria y ya la gente te exige. A mí me han mandado hasta las 11:30 de la noche un mensaje y se me han enojado porque no le he contestado. Entonces, hay veces que yo directamente uso un teléfono aparte y le digo el horario específico, porque si no, literalmente no tenés vida, pero la gente ya se acostumbra, ya es como algo normal. Exacto. No tener vida. Sí. ¿No? Sí. Bueno, y esto bueno, justo lo cuentan Fernanda, Micaela. Piensen que todo esto, ahora lo vamos a ver en la clase que viene, con el texto que sigue, pero por ejemplo, para las mujeres, que la sociedad también nos exige como que seamos las cuidadoras, quienes estamos a cargo de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos, todo esto se incrementa, ¿no? Porque como que llegamos a nuestra casa, o ahora como estamos trabajando en nuestra propia casa, tenemos que estar, digamos, con miles de actividades más al mismo tiempo. Por lo menos, bueno, antes, claro, una compañera me decía, por ejemplo, me resulta muy gracioso, por eso lo digo, pero para ver en cómo digamos, todo esto con la pandemia se profundizó, que tiene, bueno, sus hijos en la escuela, y con todo esto de las clases virtuales, me dice, no, yo a la mañana, claro, tiene 3 hijos en edad escolar, entonces dice, no, yo a la mañana tengo un ciber en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo que poner las 3 computadoras, los 3 teléfonos, entonces a la mañana atiendo el ciber, porque claro, primer grado, tercer grado, cuarto grado, no saben conectarse en una clase, desconectarse de la otra. Y bueno, y además ella, mientras tanto, hacer su trabajo vía remota, ¿no? Entonces, como todo esto, ahora vamos
un poco a lo que nos interesa el texto, cómo todo esto genera un montón de trastornos en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestra salud mental. Más estrés si la madre trabaja por la mañana y no lo puede hacer. Y le queda a cargo de otra persona y hay que ver si la otra persona lo hace. Exacto, bueno. Pero todo esto, estos malestares que generan, y este estado de ansiedad, esta depresión, esta insatisfacción, ¿qué respuesta le da, qué respuesta nos dan desde las políticas públicas, por ejemplo? Que vayamos al médico. ¿Y el médico qué nos va a decir? Nos va a dopar. Darle de comer a las Tómese este farmacéuticas. clonazepam, está ansiosa, Claro. bueno, tomate este clonazepam todas las mañanas. Profe, esto tiene que ver con el gerencialismo que decíamos, que uno como que ya se acostumbra a exigirse todo el tiempo y estar todo el tiempo pensando en que tiene que dar más, y si no se exige, al menos me pasa a mí, que si yo no me exijo o no contesto cualquier horario, me siento como que estoy haciendo mal mi trabajo. Eso es el gerencialismo. El gerencialismo es esta autoexigencia que nos imponen, digamos. El gerencialismo tiene que ver, digamos, ya se ha internalizado y naturalizado tanto que tenemos que ser buenas y buenos trabajadores, perfecto, porque pues, también vivimos nosotros, además, en un país donde la desocupación es terrible. Si no trabajamos bien, sabemos que nos van a volar y poner a otro o a otra, ¿no? Pero esto de la autoexigencia viene ligado a mucha ideología de este tipo, como que para crecer en la profesión tenemos que estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenemos que ser eficientes, responderles más si trabajan en el sector público, si no te dicen que son ñoqui, etcétera, etcétera. Viene engranado con un montón de otras cuestiones. El gerencialismo en sí, a lo que hace referencia el texto, que ahora un poco se ha expandido también hacia los trabajadores, esta autoexigencia hacia trabajadores y trabajadoras que tienen un trabajo estable, tiene que ver con un poco con la precarización laboral. Ustedes saben quienes quieren, por ejemplo, plantean como una salida económica o a los problemas económicos que tenemos, por ejemplo, la flexibilización laboral. ¿Qué significa la flexibilización laboral? Que se puede contratar trabajadoras y trabajadores sin un contrato de trabajo, sin que un despido sin causa pueda generar una indemnización, etc. Esto generó, digamos, dentro de la década de los 80 en Europa y en los 90 aquí, que el trabajo no sea estable, entonces que te contraten para un trabajo específico. Termina ese trabajo y ya está. Y ya no tenés más que seguir trabajando allí, ¿no? Es lo que se llama freelance, como trabajador por cuenta propia. Nosotros lo vemos en un montón de trabajos, que se llama de otra manera, cuántas y cuántas personas que trabajan realmente en relación de dependencia hoy están siendo como monotributistas y tienen que hacer una factura y no están en una relación laboral propiamente dicha. Eso sería como un gerencialismo, de alguna manera, ¿no? No trabajaste bien, no te autoexigiste, no tuviste todas estas metas, no te proyectaste, bueno, chao, contrato a otro, total, eras monotributista, no tengo que pagarte ninguna indemnización. Esto es lo más importante, digamos que acá estamos contando, haciendo como un diagnóstico de cómo es la situación. Pero lo importante es qué genera en cada persona, qué genera en cada trabajador y trabajadora. Genera angustia, genera no poder planificar, no poder pensar, decir, bueno, a ver, en qué proyectos a mediano plazo emprendo. Vivimos en el día a día y con la incertidumbre de si mañana, si el mes que viene vamos a poder pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Si vamos a poder pagar los impuestos, no sabemos. Disculpe. Hay que ver también, porque yo ya soy grande, tengo 43 años, entonces hablo con muchas personas y hay que ver por qué las empresas llegaron a esas decisiones.
O sea, acá hay muchas cosas detrás. Hay mucho, a ver, el empleador yo he tenido una empresa y la verdad que es muy difícil, los impuestos son más grandes que lo que recaudás, o sea, es muy difícil, ojo. Sí, bueno, está bien, sí, el tema está, no digo que no haya otros problemas en el Estado, en la economía, y que eso solamente sea eso. El tema es que se impuso, digamos, esta manera de organizarnos, se rompieron todos esos lazos, digamos, comunitarios que había con el trabajo. Ustedes vieron que mucho habla del fordismo y del posfordismo, el texto, ¿no? Digamos, esa forma de producción más solidaria, más comunitaria, digamos, se ha resquebrajado y se ha atomizado producto de estas nuevas formas de contratación, como uno de los ejemplos, ¿no? Después que las empresas no tengan que estar, digamos, acompañadas por otras políticas. Pero la pregunta es si podemos dejar todo, digamos, a que cada una y cada uno haga lo que quiera y sálvese quien pueda. Un poco la sociedad que analiza el autor es esa. María, ¿te parece que siga leyendo los comentarios? Sí, sí. Bueno, después del último que leímos, César, viene Alfredo, el comentario de Alfredo, que es un aporte, en realidad recomienda la película Full Monty porque retrata un poco la época y los conceptos que vos estuviste desarrollando de Mark Fisher. Bueno, después comentarios de muy clara tu explicación. Oriana dice que, además, por ejemplo, dice, hay muchas películas de la invasión zombie que la del fin del capitalismo, ¿sí? No ayudan a imaginar otra cosa. Bueno, Matrix está, ¿no? Claro. Después, Jimena dice, mi CV había puesto que estaba estudiando abogacía y no me tomaron. Bueno, habría que ver si es porque estabas estudiando, si es porque estabas estudiando abogacía, bueno, eso es un chiste, o a lo mejor por otra cosa, pero si vos pensás que es porque estabas estudiando, sería bueno que lo puedas, si querés, Jimena, comentar también por qué te parece que puede ser eso, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, bueno, no me toman porque estoy estudiando, porque después me pido días por estudio, pero a lo mejor vos lo pensás que es por otra cosa. Monserrat dice, cuando hace referencia a los libros de autoayuda, ¿significa que son tomados como un placebo? ¿No? Si no entendí mal. Sí, a mí me parece re interesante analizar. El autor lo pone como una forma más de despolitización del estrés. Un placebo sería, más que como un placebo, es como que la salida, lo que nos hacen los libros de autoayuda, tanto como la farmacología, es mostrarnos de que la salida es individual, digamos, como que cada uno en su interior, ya sea por medio de la reflexión propia o por medio de la ingesta del fármaco, vamos a poder afrontar esta realidad, o vamos a poder superar los problemas que nos genera todas estas incomodidades que vivimos en el mundo del trabajo. No se ve lo que plantea el autor al final y me parece como que es contundente porque Mark Fisher, además de ser un crítico cultural, luego también ya, digamos, está dentro del estándar, si queremos así poner etiquetas dentro de filósofos, no solamente hace como una mirada crítica a la sociedad, sino que él también propone una forma, ¿no? Una salida. Y él dice que lo importante es que nos empecemos a ver que como el problema es social, porque está generado por el mismo sistema, la salida no es individual, no es privada. Privatización tiene que ver con, no de sacar, digamos, de hacerlo como privativo, ¿no? De uno, como que la salida es individual. Podríamos decir la individualización del estrés también, de alguna manera, ¿no?
y que se corre, digamos, la esfera pública, no ponemos el problema allí. No ponemos el problema allí. No reclamamos políticas públicas que tengan que ver con la salud mental en torno a quién no tiene ataque de pánico últimamente. Ustedes conocerán a alguien que le está pasando ese problema. Es una enfermedad, es una enfermedad nueva, antes a la gente no le pasaba, bueno, es porque se te ocurre, bla, bla, bla. No le pasaba antes, no existía esta enfermedad o estos trastornos, digamos, de la conducta, como son los ataques de pánico, porque no existía este contexto. Las enfermedades que van surgiendo, y mucho más las relacionadas a la salud mental, tienen que ver con el contexto social en el que vivimos. Porque, como hablamos un poco en las clases anteriores, somos sujetos de una sociedad determinada, no somos individuos. A mí en particular no me gusta hablar de hablar de individuos. Bueno, acá lo repetí bastante porque el texto lo dice, pero me gusta mucho más hablar de sujetos, porque el individuo es como que, bueno, muchas individualidades formamos la sociedad, no. Somos sujetos que estamos sujetados, como decía el Tusser, a esta sociedad. Digamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasa desde los deseos, que es lo más íntimo, hacia lo más macro, está relacionado con la sociedad. No somos robots, como decían por ahí, ¿no? También Sí. es por eso que aumentó también el DSM de psiquiatría, ya vamos por el 5º, que el último se hizo en 2013, porque aumentan cada vez más los trastornos para una medicalización, para que los fármacos también aumenten sus ganancias. Y la nueva ley de salud mental también hace que se reduzca eso, pero socialmente no se puede. Sí, la nueva ley de salud mental tiene en cuenta todas estas problemáticas, es una ley bastante avanzada en muchos puntos, ¿no? Pero luego, bueno, no está acompañada de políticas, digamos, hacia eso. La salida sigue siendo, y cada vez el DSM se agrega más cuestiones. Es cierto lo que decís, Victoria. Nosotras, digamos, esto es un poco para analizar este texto, me parece importante, a mí en particular me gusta mucho, porque nos hace ver muchas cuestiones que parecen esto que nosotras como que naturalizamos, y bueno, y no es tan así, digamos, como que va a la raíz de muchos problemas este texto, está muy bueno, no sé qué piensan ustedes, si les gustó, si les resultó difícil. Hay más comentarios para leer. Ah, perdón. Sí, hay muchos más. Igualmente, ahora las empresas, yo terminé de estudiar el año pasado, técnica superior en administración pública, y hoy por hoy las empresas se enfatizan mucho en la parte de conocimiento, capacitar al personal, a la empatía, a que haya, digamos, buena relación laboral. Antes, o sea, que en el organismo que yo trabajo no es así, yo soy empleada pública. Entonces, mi trabajo sí es como usted dice. Lamentablemente terminás naturalizando que tenés que responder a las exigencias, nada más. No importa lo que tengas por detrás, no importa que tengas que ir a una reunión, no. Vos tenés que ir a trabajar, a nadie le importa nada. O sea, exacto. Es lamentable. Bueno, hay comentarios de Walter, de hay alguien que levantó la mano. Ah, perdón, bueno. Silvina. ¿Qué tal? Buenas noches. También se basa en la desigualdad, porque yo soy capitana fluvial y la desigualdad que pasé muchos años y sigo pasando también es una falta de estrés, ¿no? El no poder embarcar. Tengo una idea, te embarco A, porque me ha pasado, embarqué del 1 al 8 y no hay personal y me dice, te quedaste al 23. Ahí la empresa no te toma nada. O sea, ¿me entiendes? O sea, no te toma tu vida, no tenés trabajo, no tenés vida social directamente. Te hace directamente quedarte.
Y a eso lo embarco, lo que hace es la problemática del estrés, del encierro, de comerte muchos factores de mucha gente. Porque vos siendo capitana o oficial, respondés hacia esa tripulación y la mentalidad de cada uno. Porque esa Y bueno, gente... pero ahí, con la- Silvina, están las condiciones, digamos, en las que las empresas te contratan, digamos. Vos no sabés cuándo bajás, cuándo te subís, si no te llaman, no sabés si vas a tener salario o no vas a tener salario, no podés, esto que vos decís, no podés planificar tu vida social. Y todo esto, bueno, son las nuevas formas de contratación. Tiene que ver con esto, digamos, con este nuevo creencia de que el trabajador o la trabajadora está a disposición, ya sea, digamos, el tipo de trabajo que tengan. Todas está solapada esta idea, lo que dice Mark Fisher. No compramos trabajadores y trabajadoras, no digamos individuos, sujetos, sino paquetes de tiempo. ¿Otra pregunta? Sí, hay varios comentarios más. Sí. Bueno, refieren a que se trata de una esclavitud del siglo XXI. Totalmente. Sí, claro, lo que pasa es que es una esclavitud que la dibujan como es una elección propia, ¿no? Por eso se le responsabiliza al sistema o a quienes ejercen el poder, endilgando, como bien decías, ¿no? La responsabilidad individual. Dice Oriana, de hecho no se discutió nunca más la jornada laboral de 8 horas y la tecnología avanzó muchísimo. Desde ese momento podría existir la jornada de 6 horas y haber muchas más personas empleadas y con estabilidad. Dice María del Carmen, de esos tipos de empleo que es el trabajo negro, hace también que las empresas no paguen cargas sociales. Sí, por ahí se sugiere hablar de trabajo no registrado, más que de concepto de negro como negativo, asociar lo negro con lo negativo. Pregunta Justina si los videos de la clase sí están en el aula virtual, en el lugar de sitios, ahí van a encontrar los videos de la clase. Dice Noelia, es preferible individualizar esos efectos y no crear políticas públicas para que esos efectos estén perdón, es una pregunta, ¿es preferible individualizar esos efectos y no crear políticas públicas para que esos efectos estén contemplados en ella? Sí, en realidad, digamos, las políticas públicas se generan, bueno, nosotros no somos politicólogas ni nada que se le parezca, somos abogadas y damos introducción a la filosofía, pero las políticas públicas generalmente se generan a partir de un diagnóstico que se tiene. Si este diagnóstico, digamos, no se genera teniendo en cuenta todos estos, digamos, estos cambios que ha tenido el capitalismo y ver cómo llama el autor, ha penetrado profundamente en la sociedad, es muy difícil que se generen políticas públicas en este sentido. Hay que hacer cambios bastante profundos, ¿no? Porque, bueno, se hace una política a partir de un diagnóstico. Hay que ver si esto llega a quienes están a cargo de la política, digamos, gubernamental, digamos, en cualquiera de los estados, en cualquier orden del estado, si tienen esta visión. No se va a generar así por arte de magia, porque bueno, esta es una postura. Estos son elementos que nosotras tenemos y utilizamos para poder, digamos, analizar esto de las ciencias sociales, pensar las ciencias sociales, pensar acá, digamos, el derecho en un contexto de una sociedad que atraviesa todas estas problemáticas y una sociedad que tiene estas salidas individuales, digamos. Este texto nos da también para pensar muchas otras situaciones, más allá del mundo del trabajo, tal vez, pero bueno, el mundo del trabajo impregna toda nuestra vida, porque todo depende si tenemos o no tenemos trabajo. Salvo que, bueno, alguien vive de rentas, no sé, pero muy poca gente. Pero es como un elemento para analizar nuestra sociedad, digamos. Es que hoy por hoy tampoco te conviene vivir de rentas, pero bueno. Algunos sí.
Maricel dice que es muy buen texto el de Fisher. Bueno, antes de seguir con los comentarios, si conviene, sí conviene, sí, reviews de renta, se ríe Gonzalo. Bueno, antes de pasar si hay otro comentario, hacemos un comentario sobre el tema de las clases. Las clases están... Sí, si les parece, entonces dejamos de grabar. Sí. Vale, claro. Bueno, entonces voy comentando. Las clases están grabadas y están guardadas en un lugar en la plataforma. Ustedes pueden ver como sitios. Sitios, creo que